Tuki. 3, 2, 1. Profe, ¿qué año era la Revolución Rusa? 1917. Mi punto. ¿También lo mismo yo? Este de bonito. Ordenarlo, ya, mucho abuso. A ver, chicos, se le llama Revolución Rusa o Revolución Soviética de 1917 por una sencilla razón. Ya hubo una revolución anterior. Profe, yo tengo una. ¿Qué desea? ¿Qué desea? Estoy copiando. Guarda control. Pasa. ¿Dónde está? Vale, me estás interrumpiendo mi clase. Cállate. Deja entender la clase, ¿ya? Profe, ya acabamos de hablar de la guerra ya. Muchachos, la guerra finalizó. Faltaban consecuencias. Vamos a ver las consecuencias de la guerra, que era algo que teníamos que ver, les debía. Para firmar la guerra, se hace una conferencia, la famosa Conferencia de París, ya que Alemania pierde la segunda batalla del río Marne en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, se juntan todos los países porque Alemania pide chepibola. Alemania dice, ya no puedo más ya. Perdí. Ya, pues ya fue ya. Perdí. Lo siento. Y de esta conferencia de París sale el Tratado de Versalles. Ahora, ojo. Tú en tu libro tienes algo muy cierto. El Tratado de Versalles no es el único que se firma. Es el que se firma entre todos los miembros de la Triple Entente con Alemania. Pero, por ejemplo, déjame comentarte que hay otros tratados que se firman entre Austria e Italia, otros tratados que se firman. Me estás interrumpiendo, me sigues interrumpiendo. Listo. Muy bien, hay otros tratados. En su libro están, ¿no? A ver un ratito. En tu libro, ¿dónde está? A ver. Ahí está. Ahí está, página 215. Tratado de Versalles, de Saint Germain, Tratado de Trianon, Neuilly, Servet. Son un montón de tratados. Pero, profe, ¿por qué siempre que me enseñan este tema, el Tratado de Versalles es el que más resalta? Porque es el tratado que firma Alemania, el principal país encargado de la guerra contra la Triple Entente. Por eso es el más importante. Alemania pierde. Y déjame decirte que este tratado hace quedar bien mal a Alemania. Alemania debe plata, se quedan con sus territorios. Alemania encima tiene que pagar la guerra. Tiene que pagarle indemnizaciones a todos los países. ¿Ya? Alemania queda re mala. Alemania. Ya no puede más. ¿Ya? Pero bueno, hay cosas peores. Por ejemplo, déjame decirte que viene el presidente Woodrow Wilson. Así se llama. El presidente Woodrow Wilson. ¿Adivina de qué país? Francia. Estados Unidos. Y viene este presidente y establece 17 puntos para la paz. 17 puntos para la paz. ¿Qué significa esto, profe? Que él establece un documento. Y en ese documento establece que van a seguir 17 puntos los países. Algunos dicen que eran 11. 17 puntos los países para que ninguna otra vez se solucionen los problemas con una guerra como la que acabamos de vivir. Ese tipo de cosas que acabamos de pasar, como es la Primera Guerra Mundial, no puede volver a pasar, porque ha sido terrible. Hemos visto cosas tan nefastas como la guerra química, como que se entre el cloro en gas por tu garganta y que tengas que escupir sangre. Ha sido nefasto, ha sido terrible, muchachos. Por lo tanto, en estos 17 puntos, hay un montón de ideas para la paz. Pero dos principales. Primero, para que los países no vuelvan a la guerra, ¿qué crees que tenemos que hacer? Si hay un conflicto, hay que conversar, hay que hablar, hay que dialogar, hay que solucionarlo con diplomacia. Por lo tanto, para que todos los países tengan dónde unirse si es que hay otro conflicto así y conversar, voy a crear la Sociedad de Naciones.
que es el antecedente de la ONU. ¿Tú sabes que la ONU existe para solucionar nuestros conflictos de manera pacífica? Por ejemplo, entre Chile y Perú hubo una controversia por el tema marítimo. ¿Y cómo se solucionó? ¿Con guerra? Pacífica. ¿Se solucionó con guerra el tema marítimo que hemos tenido ahora hace poco? No. Se solucionó en la Corte de la Haya, hablando, haciendo un juicio, ¿no? Ya, la Sociedad de Naciones implica que todos se iban a juntar en un país a conversar si tienen dificultades. Este es el antecedente de lo que más tarde se va a convertir en la Organización de las Naciones Unidas. Y viene el otro punto, y este punto me da ríe. Te voy diciendo, este punto me da ríe. Este punto sí que me da risa. Woodrow Wilson dice, todos los países entreguen las armas para no tener la amenaza de una nueva guerra. Entrega las armas Francia, entrega las armas Alemania, entrega las armas Italia, entrega las armas Austria-Hungría. Y llega el punto donde va donde Alemania. Entrega las armas a Alemania. Y Alemania dice, ¿y tú a quién le entregas las armas? Estados Unidos dice, no, yo no voy a entregar las armas, porque yo los tengo que cuidar a todos ustedes. ¿Ya? Que se volvió potencia mandando a todos. Ahí se volvió potencia por Estados Unidos, ¿no? A ¿Por qué ver, le hicieron caso? entrega de armas. O bueno, mejor decirle así, el desarme. Desarme postguerra. De Europa, ¿no? Desarme postguerra. Ahora, hay una parte de la guerra en donde Rusia se sale por el tratado de Brest-Litovsk, porque hay un señor que se llama Vladimir Ilich Ulyanov que impulsa lo que se conoce como la Revolución Rusa de 1917. Y aquí viene un tema. ¿Qué es la Revolución Rusa de 1917? Aquí está. Proceso de transformación de la sociedad rusa dirigida por las masas obreras y campesinas. ¿Quién dirige este cambio, esta transformación? Los obreros y los campesinos. Ten cuidado, porque acá tú me vas a decir, ayape profe, de frente, es una revolución socialista. No, no es una revolución socialista en el inicio. Es una revolución primero reformista nada más. Vamos con algunas cosas. ¿Cómo reformista? ¿Se regresa rendido? Solamente hacer algunos cambios. Recuerda que Rusia, después del 1905, la revolución de 1905, se convierte en una monarquía constitucional. ¿Qué es esto? Una monarquía que tiene una constitución. Por lo tanto, al tener una constitución, el rey o el zar ya no gobierna como quiere. Lo que tiene que hacer el zar es mandar, gobernar, pero primero leer qué puede hacer o no. ¿En dónde lo lee? En la Constitución. Porque la Constitución está por encima de él. Si hay algo que dice la Constitución que el rey no puede hacer, no lo puede hacer. Por eso ya no tiene poder absoluto el rey. Es más, no solo no tiene poder absoluto, sino que tiene otra institución que también lo controla. ¿Cómo se llama? Donde se reúnen un montón de personas. ¿Cómo se llama? Que hasta ahorita el Perú también tiene, y varios países también. El Congreso, pero allá se llama la Duma. ¿Te acuerdas? La Duma. ¿Y cuándo va a ser la Alemania Oriental y Occidental? Después de la Segunda Guerra. Pero, Espérate, todavía no, acá falta un montón. ¿Qué pasó antes de la Revolución Rusa? Recuerda. Rusia estaba súper atrasada. Súper atrasada. Casi el 80% de ciudadanos de Rusia eran campesinos. Y la pasaban re mal. ¿Tú sabes qué pasa en el Cusco y en Puno? ¿Sabes dónde están las plantas de gas de camisea? En Puno, ¿no? Perdón, en Cusco, ¿no? Ya. Chicos, ¿dónde se vende ese gas antes que en Cusco? En Lima y al extranjero. ¿Qué pasa cuando en Puno hay friaje? ¿Llega el gas de camisea para darles calefacción? Lo mismo pasaba en Rusia. En Rusia hace mucho frío. La gente se moría de frío literal en la zona de Siberia, en la zona norte de Rusia. Y hay un problema muy grave ahí. Te voy a decir, hay un problema gravísimo. La pobreza no solo te empuja a no tener que comer, sino a no tener cómo abrigar. Porque comprar herramientas para hacer leña cuesta. Y comprar leña a veces si no tiene fuerza también cuesta. Ahí quien sufría, los mujiks, los campesinos pobres, los famosos mujiks.
los campesinos pobres. Era tan triste la situación de Rusia, muchachos, que las madres amarraban a sus hijos al cuerpo. Los amarraban a su cuerpo para que sus hijos no murieran, para calentarlos con el calor corporal que ellas tienen. Harta gente moría. ¿Por qué? Porque Rusia le vendía hidrocarburos al mundo, le vende gas al mundo, pero no se los daba a su propia población. Rusia era un lugar bien atrasado, donde la pobreza abundaba. Y otra cosa, Rusia ha ido a varias guerras. Por ejemplo, ¿a qué guerra ha ido? ¿A qué guerra ha ido? Ahorita, en este contexto. Ustedes ahorita. A la de Japón, La guerra ruso-japonesa. ¿Quién perdió? Rusia. ¿Y cómo quedó Rusia? Mal. Fue tan mal que se cayó el mito del hombre blanco. Por primera vez gana una potencia asiática a los blancos, a Europa, entre comillas Europa. Chicos, quedó mal, la gente se hartó. ¿Quién va a la guerra? ¿El pueblo? Sí. El pueblo va a la guerra. ¿Quién no va a la guerra? Los militares. ¿Quién no va a la guerra? El zar, la nobleza y los burgueses. Los únicos que se conocen son los soldados del pueblo, los campesinos, los proletarios, los obreros. Y entre ellos se matan. ¿Y quiénes se salvan? Las grandes cabezas ricas, millonarias, los hacendados, los boyardos, les decía. También, ¿quién más? El zar y su familia, los nobles. Mira cómo está Rusia. Encima Rusia pierde tierras, la gente se harta. Te gastas mi plata de mis impuestos en una guerra. Ya, mandas a mis hijos a la guerra. ¿Y ganas? Ni siquiera tienes la capacidad de ganar. La gente se hartó. Y fueron, después de la misa, hubo un obrero que llama a toda la gente: "Oh, vamos a quejarnos al Palacio de Invierno", que es donde vive. ¿Quién vive en el Palacio de Invierno? El zar y su familia. ¿Por qué se llama Palacio de Invierno? Porque el zar tiene 4 palacios, por las 4 estaciones. Así se gastaba la plata de la gente: palacio de verano, palacio de otoño, palacio de primavera y palacio de invierno. O sea, ¿te das cuenta lo miserable que eres el zar? Se gastaba la plata de la gente, de los pobres, en construirse palacios por cada estación. ¿Ya? ¿Y qué pasó el domingo sangriento? Fueron a protestar: "Zar, haznos caso, queremos que nos paguen más, nos estamos muriendo en la pobreza". Y mandaron a los militares. Pregunta de examen, ¿te acuerdas? ¿Y qué hicieron los militares? Dispararon contra el pueblo. Murieron un montón de personas, más de 1000 personas. Bueno fuera que ahí hubiera quedado. Persiguieron a las personas por todos lados. Y el zar dijo: "Con esto no se vuelven a levantar". Pero esos soldados, ¿quiénes son? ¿De qué son? ¿Son del pueblo. ¿Tú crees que a ellos no les dolió disparar contra la gente del pueblo? Muchos, claro, muchos soldados se friquearon, se rayaron, dijeron: "¿Qué acabo de hacer? He disparado contra el pueblo". Y así el zar envió a reprimir más movilizaciones, pero los soldados ya no dispararon. Muchos soldados se salieron del ejército y se pasaron al bando del pueblo. Y muchos soldados con su uniforme salían a protestar. Inclusive, unos soldados toman un barco, el famoso acorazado Potenkin, ¿te acuerdas? Los marinos toman un barco. ¿Ya? Bueno, esto pasa antes de la Revolución Rusa, ¿te acuerdas? Pierden la guerra, se da el domingo sangriento, nefasto, pues. ¿Ya? Nefasto. Profe, Dímelo. ¿a qué tiene que ver bolchevique y Bolchevique, sí, ahorita te explico. Ya, aquí está, chicos. Mira las causas sociales. Hay campesinos siervos, hay una profunda desigualdad social. Aquí están los campesinos pobres, ¿cómo se llaman? Los famosos mujiks. ¿Ya? Los dueños de tierras, los boyardos. ¿Ya? Los burgueses, que tienen hartas tierras también. Los kulaks. Y luego estaba otra clase social que no se menciona acá. La clase social más privilegiada de todas. El zar. Los nobles. Ya saben, chicos, hay bastante atraso feudal, el imperialismo se lleva los recursos, pero ¿acaso hace que los recursos se queden para favorecer a su población? No, los vende al extranjero nomás. Los vende al extranjero. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que estoy diciendo cuando digo que el zar se compra 4 palacios? Que despilfarra la plata de la gente, despilfarro de la corte zarista. En la política había mucha corrupción, ahí está el zar
Profe, Rasputín, ya, un monje pues que se llevaba bien con la zarina, ¿no? Perdón, con la zarina, ¿no? Y que cuidaba al niñito, lo cuidaba porque él tenía hemofilia. Ya ahí salieron los dibujos, que era dotado y que tocaba a las niñas cuando se estaban cambiando, pero bueno, esa ya no es historia, eso es más leyenda que otra cosa. Y que Profe, él tenía hemofilia porque cometió incesto, claro. lo que pasa, claro, chicos, ¿se acuerdan cómo en la aristocracia peruana se casaban entre primos, sí o no? Y ahora imagínate cómo es la aristocracia europea. No solo entre primos, entre hermanos. ¿Para qué? Para no perder el apellido. ¿Para mantener qué cosa? Para mantener la estirpe real. ¿Ya? Para mantener la estirpe real. Ahí está, pues. El zar Nicolás II y todas sus manchas. Hola. Y toda su mancha. Mientras no pasen haciendo ruido, todo piola. Pero cuando pasan haciendo ruido, ¿qué le van a patearles el cerebro? Por eso no soy profesor de inicial. Jamás, ni de primaria. No, pijita, ¿te imaginas que los traten los niñitos como los trata usted? Lloran. Ya no sé exagerado. Musashi sí. Musashi es un gran profesor de primaria. A él lo quiere mucho, pero a mí no. Pero, profe, ¿qué tiene que ver Lenin? Escúchame, ahí viene. En este tiempo surgen varios líderes políticos. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, también surge Pleyanov, también surge Alexander Kerensky, varios líderes políticos allá. Y ve copiando esto. ¿Está lista de Rojas? No, hagamos algo. La diapositiva va a estar en el cubicol. Yo te voy a decir, sí, está allá en realidad, está en el cubicol, porque la diapositiva le he sacado del cubicol, pero mira. Tuki. Ahí está. Como que ya era hora, todos están, mira, desde la semana pasada. No, pero Acá lo han visto, mira, 0. ¿Es mi culpa? recién va a la clase. Claro, pero ya estaba subida desde el viernes. ¿Es mi culpa? Pero no, pero copiamos todo. No, yo te voy a decir cuáles vas a copiar. Eso, el concepto. Sigamos estudiando. Chicos, ¿y de dónde salen esos intelectuales? Fácil. Son intelectuales que han escuchado las ideas y postulados ideológicos de un señor alemán que nace en 1808 y que dice: el capitalismo está a punto de llegar a su techo, está a punto de llegar a su máximo. El señor Carlos Marx, junto con su amigo Federico Engels. Ellos son marxistas. Y ahí aparece Lenin, ¿no? Ahí aparece Lenin, que escribe en revistas como Iskra, en la Izvestia. Ahí está Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Otro gran marxista es Pleyanov. ¿Ya? Otro marxista es Pleyanov. ¿Ya? ¿Cómo marxista, profesor? O sea, son seguidores de las ideas de Carlos Marx. ¿Qué dice Marx? Que la revolución la hagan los obreros. Tomen el poder. ¿Ya? Ahí está. De ahí viene el símbolo, ¿no? De ahí viene el símbolo. ¿Pero eso no es Mariátegui? Mariátegui toma las ideas de Marx cuando va a Europa y las trae al Perú. O sea, Mariátegui se convierte en un marxista. Ya, ahí está. Alianza, decía Marx, que los obreros de las fábricas sean los que hagan la revolución y tomen el Estado. Porque ¿qué decía Marx? Mira, escucha. Marx dice: actualmente vivimos una dictadura. La dictadura de los que tienen dinero, de la burguesía. No, profe, pero si hay elecciones y todo. Marx decía que esa dictadura es una dictadura encubierta, porque la encubren como tienen plata y te hacen creer que es una democracia. Pero con el dinero compran candidatos, compran votos, etcétera, etcétera. Hay trafa por todos lados, dice Marx. ¿Ya? Así como hay dictadura de los burgueses, nuestra revolución, ¿qué va a hacer? Que ahora la dictadura sea de los obreros. Por lo tanto, si es una dictadura de los obreros, eso será el socialismo. Sin embargo, Lenin, cuando analiza cómo es la situación de Rusia, se da cuenta que en Rusia hay muy pocos obreros. Sí hay, pero son muy pocos. Porque más hay mujiks, campesinos. Mujiks, ahí está. Campesinos. ¿En quechua? No. En ruso, mujiks. En ruso. Campesino pobre, mujik. ¿Ya? Listo. Entonces, kulaks son los burgueses. ¿Ya? Escucha. Si en Rusia no hay tantos obreros,
tendría que unir a los pocos obreros que hay con los campesinos que también son trabajadores. Ahí está. Unidad de los campesinos, la hoz, con los obreros, el martillo. ¿Ok? Quedamos ahí. ¿Cuál es la influencia política de quién? ¿Cómo se llama ese señor? ¿Carlos? Muy bien. Pero también por ahí hay otras influencias políticas. Vienen nuestros amigos los anarquistas. Piotr Kropotkin. Ya, Piotr Kropotkin, así se llama un anarquista. Bakunin, Mijail Bakunin también, los anarquistas, dicen, ni Dios, ni patria, ni ley. Así como decía en el Perú, ¿te acuerdas de la República Aristocrática? Ahí está, los anarquistas. ¿Ya? Y también vienen otros ideólogos liberales. ¿Qué dicen los liberales? Aguanta el capitalismo, loco. Venga el capitalismo, abramos los mercados, pero el zar no es capitalista. Entonces hay que votarlo para que inicie el capitalismo. Entonces hay tres proyectos de país, ¿no? Uno quiere que el país se convierta socialista, Lenin, los marxistas, Lenin, Plejánov. Otros quieren que el país se vuelva sin gobierno, anarquista. Y aquí vienen los liberales que quieren que el país se vuelva capitalista, pero sin el zar, porque el zar es feudal, ese es un señor feudal, no es un capitalista. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Tuki. ¿Qué es un soviet? Un soviet es la reunión de campesinos, obreros y algo más. ¿Te acuerdas qué pasaba con los soldados del pueblo que se negaban a disparar? Se pasaban a la fila de los revolucionarios, se metían a los soviets. Los soviets son la nueva forma de democracia que hay en Rusia. Nada que los sindicatos, no, los soviets. ¿Eso qué implica, muchachos? Que aquí está la nueva forma de organización social de Rusia. Ya el zar no tiene poder, ahora los soviets tienen el poder. ¿Ya? Aquí los obreros, los soldados y los campesinos llevaban cursos de formación. Marxismo 1, Tuki, todos aprender de marxismo. Marxismo 2, Tuki, ¿no? También que aprendía estrategias revolucionarias, cómo armar una bomba molotov, cosas así. Cómo hacer una barricada, aprendía, ¿no? Porque están en pleno proceso de revolución, ¿no? Cómo hacer panfletos, octavillas le llamaban, ¿no? Sacan copia y lo entregan. ¿Sabes dónde lo entregan? En la fábrica, ¿no? Para que se unan más obreros a los soviets. Acá también no solo habían cursos, sino discutían, ¿ya? Discutían y luego acordaban acciones políticas. Mañana, compañeros, camaradas, vamos a la huelga. Vamos a la huelga. Ya, muy bien. Este es el soviet. Hay varios soviets. Soviet de Petrogrado, de Moscú. Ya, muy bien. Ahí está. Mira, acordaban esto. Ahora, ¿por qué menchevique y bolchevique? Lenin va a ser expulsado por el zar varias veces, a varios países, porque Lenin era un rebelde. Y las ideas de Lenin no le gustaban al zar. Por eso así como Leguía vota a Mariátegui, a Lenin también lo votan, lo exilian. Lo exilian, despiértate. A Lenin lo exilian. ¿Ya? Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, es exiliado. Ah, chicos, la historia de Lenin es interesante. ¿Eh? Él tenía un hermano que más o menos en 1905, 6, 7, su hermano se rebeló contra el zar y lo mataron. Y lo mataron. Y ya como que le quedó ese resentimiento a Lenin de vengar a su hermano. ¿Ya? ¿Y lo venga? Sí, vamos a ver que sí. Lenin milita en un partido, el Partido Socialdemócrata Ruso, en donde están todos los socialdemócratas. ¿Quiénes? Está Plejánov y está Kerensky. Alexander Kerensky. ¿Qué quieren los socialdemócratas? La revolución socialista. Pero ojo, que hay dos posturas. La postura menchevique y la postura bolchevique. ¿Qué quieren los mencheviques? Cambios parciales. Sí, que se vaya el zar, conciliar con él, pero no hacer la gran revolución de votar a todo. Y que el poder lo tengan ¿quiénes? Los burgueses. Una revolución tenue, una revolución a medias. O sea, solo quieren reformas, no quieren cambios totales, solo quieren reformas. ¿Quién es el jefe de los mencheviques? Alexander Kerensky. Menchevique es un grupo, no es una actividad, ¿no? No, son el grupo dentro del Partido Socialdemócrata que solo quiere, ¿qué quiere? Solo reformas. Pero los mencheviques, ¿qué quieren? Los mencheviques quieren cambios profundos. Chao a la monarquía, adiós.
que se vuelva Rusia una república. Y aparte, hay que hacer cambios profundos, que los obreros tomen el poder. ¿Y dónde están los obreros? ¿En qué institución? ¿Cómo se llama la institución donde están los obreros? Donde discuten, donde estudian, Congreso. donde estudian los obreros, donde discuten, donde planean. Asamblea. Soviet. Los soviets. Todo el poder a los soviets, decían los bolcheviques. Todo el poder en donde estén los obreros. Por lo tanto, si los obreros tienen que tomar el poder, hay que darle todo el poder a donde están los obreros, todo el poder a los soviets. Y los soviets decían, ¡yeah, Lenin, te queremos! Todos nos volvemos bolcheviques. Los mencheviques solo quieren cambios parciales. Los bolcheviques quieren cambios totales. Quieren romper con el zarismo, ellos quieren conversar con el zarismo. Ellos quieren romper con el zarismo, ellos quieren conversar con el zarismo. Que los trabajadores se suman al poder, no, que toda la sociedad suma el poder. Que los trabajadores se suman al poder, no, que toda la sociedad. ¿Te das cuenta de la diferencia entre los bolcheviques y los mencheviques? ¿Quién es el líder de los bolcheviques? Lenin. También conocido como Lenin, pero en realidad su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov. Una chica. Un lapicero. Acá el lapicero está por ahí. Gracias por la Ya, Chavo también está ahí. ¿Quién hace la revolución? Ya, perdón. ¿Quién toma el poder cuando los mencheviques quieren? ¿Cuál es el postulado de los mencheviques? ¿Quién debe tomar el poder? ¿Quién debe tomar el poder? Los moderados, los burgueses, junto con los obreros, junto con los zares. Pero gana bolchevique, ¿no? A los que no han traído les apunto. ¿Para qué le vas a apuntar? No les apunto. ¿A dónde los vas a apuntar? En su apunto, pues. Ah, sí, por favor, gracias. Para los mencheviques, toda la sociedad en su conjunto tiene que tomar el poder. Pero para los bolcheviques, ¿quién tiene que tomar el poder? Lenin. ¿Qué? ¿Quién tiene que tomar el poder para los bolcheviques? Para los bolcheviques. Obreros. Todo el poder a los soviets. Pero gana bolchevique. Los soviets son donde participan los obreros, pero ahí está. Ahí está. Soviets. Grandes reuniones de obreros, campesinos y... Ahí está Kerensky, ahí está tu causa. ¿Él es recontra revolucionario? No. Él es medianamente revolucionario. Él quiere hacer una revolución. ¿Qué tipo de revolución quiere hacer mi causa? Moderada. Una revolución moderada. No quiere hacer una revolución profunda. ¿Ya? No quiere hacer una revolución profunda. Chicos, al ver tanta crisis, el zar dimite. ¿Qué es eso de dimitir? ¿Te imaginas que tu compañero Asto Alba, por no hacer sus tareas, agarra y dice, dejo mi cargo de brigadier general? Claro, porque no hace sus tareas, pero te reviento ahorita. Chicos, dimitir sería renunciar a tu cargo. Él dimite. Perdón, él no, el zar. El zar Nicolás II dice, doy un paso al costado, ya no se puede más, me voy con mi familia. Me voy con mi familia. No puedo más. Tomen el poder ustedes, Tuki. Toman el poder. Ah, profe, y no entiendo, pero si ya había democracia en Rusia, porque el zar tenía una constitución y aparte tiene un congreso. Mentira, ¿no te acuerdas que cuando vimos la clase de la Revolución Rusa de 1905, te dije que la Duma o el congreso en realidad era titereteado por el zar? O sea, ¿quién ganaba en la Duma? Solo los amigos del zar, y por ahí dejaban dos obreros como para que parezca democrático. O sea, la Duma era manipulada por el zar, no valía. Y por eso es que Lenin dice, vamos a participar en la Duma, pero sabemos que está comprada, solo para ir a gritar. Y a veces decía Lenin también, no vamos a participar en la Duma, porque está manipulada por el zar. Ya, muy bien, aquí está Alexander Kerensky, le dejan el gobierno a mi causa. Entonces, si él es el líder de los mencheviques, dentro del Partido Socialdemócrata, ¿quién asume el poder en Rusia? Si ya el zar se fue. ¿Cómo que Lenin? Si está asumiendo mi causa. ¿Quién asume el poder? Los mencheviques. Pero entonces no hay revolución.
Claro, ha sido una revolución moderada, todavía, moderada. Asumen los mencheviques, ¿no? Declaran la República Rusa, eso es lo que quería. Profe, pero está bien, pero la República Rusa. No, Lenin, ¿qué quiere? La República Socialista Rusa. Falta. Voltea, hijita, voltea. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Pone ya al frente de su gabinete al príncipe Love. Y eso molesta a quienes, a los bolcheviques, porque los bolcheviques quieren una ruptura total con el zarismo, que no quede nadie del zar. En cambio, mira lo que hace mi causa: agarra al príncipe y lo pone en el gabinete de ministerial. Adelante. No, pues está mal, ¿ya? Entonces, muchachos, aquí viene un tema. ¿Qué crees que decía Lenin? No está Lenin, te lo vamos a buscar. Ahí está. ¿Qué crees que decía Lenin en sus grandes mítines? Acá está León Trotsky. Agarraba a Lenin y se paraba así ante todos. Compañeros, levántate. ¿Qué decía Lenin ante sus compañeros? Compañeros, camaradas, obreros, soldados, campesinos. Escuchen. Rusia necesita socialismo. Rusia necesita comida, pan. Rusia necesita tierras, reforma agraria, ¿sí o no? Así como en México. ¿Ya? Rusia necesita reforma agraria, o sea, que le den la tierra a quien la trabaja, o sea, a los campesinos, porque si no van a seguir siendo pobres. Y Rusia necesita algo más. ¿Quién va a la guerra cuando hay guerra de Rusia con alguien? Los campesinos, el pueblo. ¿Quién muere cuando va a la guerra? El pueblo. ¿Quién paga la guerra? El pueblo. Pero cuando se gana la guerra, ¿quién la celebra? Los nobleza, los burgueses, el zar. No podemos seguir así. Cuando un campesino, cuando un obrero va a la guerra, ¿a quién se encuentra al frente? ¿A un burgués? ¿Quién es el enemigo? Otro obrero. Otro obrero. Y da pena, porque entre obreros nos estamos matando, dice Lenin. Eso no es posible. Hay que dejar de lado la guerra exterior para preocuparnos en nuestra guerra interior. Ya. Unidad entre los pueblos, guerra entre las clases, decía. Guerra de la clase popular contra la clase alta, contra el zar y la burguesía. No guerra entre los pueblos. ¿Cómo era guerra entre los pueblos? Yo, campesino, mato al otro campesino, al campesino alemán. Eso es guerra entre los pueblos. No. Guerra entre los pueblos, no. Guerra entre las clases. Yo, campesino, sí guerra con el zar, con los burgueses. Nada de guerra entre los pueblos, ¿ah? Así que no a la guerra. ¿Qué te parece? No a la guerra. Abajo la guerra. ¿Por qué abajo la guerra? Porque en la guerra muere el pueblo. Y en la guerra el pueblo paga. Así que ¿Por qué le gusta el socialismo? no a la guerra. Porque él sigue las ideas de Marx, ¿ves? ¿Yo qué te digo? Ya. Pero mira lo que hizo Kerensky. ¿Qué crees que hizo Kerensky? No, vamos a la guerra, a defender Rusia. Vamos. Hijo del pueblo, ven por acá. Ya, vamos a la guerra, Y la gente se enoja. O sea, acaba de salir una revolución. ¿Y de qué me sirve si este papulardo de acá lo único que hace es seguir con la guerra y seguir con las medidas igual que el Estado? ¿Me sirve la revolución menchevique? No es una revolución. Si seguimos igual. Si seguimos igual que en la Rusia. Si seguimos igual que en la Rusia. ¿Cómo se llamaba la Rusia antes de esta revolución? Rusia zarista. Rusia zarista. Seguimos igual que en la Rusia zarista. Este papu no me vale. ¿Ya? ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo este populardo? Cuando la gente comenzó a salir a protestar. Abajo Kerensky, es igualito que el zar. A Kerensky pacta con el zar. Abajo Kerensky. Adivina lo que hizo. Mandó a reprimir a la gente. Una bestia, ¿no? Ya se sabe lo que le va a pasar, ¿eh? Lo que le va a pasar a Dina también. Escucha. Manda a disparar a la gente. Un animal. Manda a disparar a la gente. Y entra en crisis el gobierno de Kerensky. Entra en crisis el gobierno de los... ¿Cómo se llama el grupo de Kerensky? Los Soviets. El grupo de Kerensky. El grupo de Kerensky. Los mencheviques.
¿Y quién comienza a decir no les hagan caso a ellos, sino a nosotros? Los bolcheviques, Lenin, los bolcheviques. Y entra en fracaso. Ya, entra en fracaso. Ya, entra en fracaso. Muy bien. Un general zarista llamado Kornilov agarra y dice: oye, ustedes hicieron la revolución para mejorar las cosas, pero está peor. Mejor volvamos al zarismo, pues, si total era lo mismo. Y Kornilov comienza a reclutar soldados para defender la causa del zar. O sea, para restaurar ¿qué cosa? La monarquía. Para restaurar la monarquía y bajarse la revolución. Aquí surge el famoso Ejército Blanco. ¿Qué es el Ejército Blanco? Los que van a defender a... El Ejército Blanco, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo del Ejército Blanco? Regresar a la monarquía. Regresar a la monarquía. Por lo tanto, Kornilov quiere hacer un golpe de estado para votar a los bolcheviques y regresar ¿a dónde? A la monarquía. ¿Sabes qué hicieron los soviets? Todititos salieron. Ya no creían en Kerensky, ya no creían en el zar. Los únicos que tienen la salida en esta Rusia, si no es el zar ni los mencheviques, ¿quiénes son? ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes son ellos? Los soviets, los bolcheviques. Los bolcheviques. Liderados por... pero por Lenin. Así se llama. Muy bien. Ahí está, mira, el Petrogrado hizo una huelga gigantesca en 1917. Ya avanzamos un montón, bro. Ya avanzamos un montón. Los mencheviques fracasan. Su gobierno les sale re mal, boludo. Las mujeres rusas salen a protestar contra el zarismo, pero también contra el machismo de la sociedad rusa. La sociedad rusa es profundamente machista y exigen que se hagan reformas completas, no que se hagan solo cambios pequeñitos. ¿Ya? Queremos votar, somos mujeres, pensamos igual que los hombres, queremos votar. No nos dejan votar solo con el permiso del marido, eso está mal. Queremos votar. Chicos, todos fracasaron. Fracasa el zar, fracasan los mencheviques. ¿Quién tiene que tener su oportunidad? Los bolcheviques. Dirigidos por... ¿Por qué Lenin regresa si había estado exiliado? Porque cuando gobernó Alexander Kerensky, hizo una cosa más aparte de estas medidas de enfrentarse al pueblo y de... A ver, ¿Kerensky quería que vayan a la Primera Guerra Mundial el pueblo o no? ¿No? ¿Kerensky dijo que no vayan a la Primera Guerra? No, que sí, que sí. Sí, él insistió con la Primera Guerra. Ahora, hizo una cosa más. Kerensky dijo que regrese. Hola. Que regrese. Te reviento. Es un te reviento así, chiquito, ¿no? Te revientito. Ya. Acciones de Kerensky, como repaso: declara la República Rusa, pone un príncipe en el gobierno. ¿Qué más? Otra acción de Kerensky. Kerensky insiste en que el pueblo vaya a la... Pero acá, la primera. ¿Qué? Eso fue de la Primera Guerra Mundial. En medio. La Primera Guerra acaba en 1918 y comienza en el 14. Estamos en 1917. ¿Ya? Mira por acá, mira por aquí. Estamos en febrero de 1917. A esta revolución menchevique se le llama la Revolución de Febrero. ¿Ya? Vamos a poner por acá. ¿Pero hasta ahorita no soy socialista? No, Es comunista. no tampoco. No es socialista en pueblo, pero... Nada. El socialismo ya no existe. Allá. Escúchame, termino. Hace una cosa más, Kerensky, antes de pasar a la etapa bolchevique. Plantea la amnistía. ¿Qué es la amnistía, profesor? La amnistía es todos los que habían sido expulsados por el zar, regresen. Ya fue ya, no se preocupen, vuelvan. ¿Y quién vuelve entonces de su exilio? Me falta que le habíamos dado. Lenin vuelve en un trencito. Vuelve en su trencito y la gente lo recibe. Llegó el bolchevique, el único que nos va a salvar, porque todas estas bestias no supieron así qué hacer con el país. Y los soviets se movilizan por las calles al mando de Lenin, ¿no? A Lenin lo cargaba así, ¿ya? Y van a tomar el lugar donde estaba Kerensky. Adivina dónde estaba Kerensky. Como Kerensky es un seguidor de la monarquía,
y es medio bestia, él se puso en el mismo lugar donde vivía la monarquía, en el Palacio de Invierno. Toman el Palacio de Invierno, ¿ya? Encuentran al zar y a su familia, los soldados revolucionarios, y le dicen, no, tranquilos, no hemos venido a hacerles daño, más bien posen para una fotito. ¡Puf! Ya, ahí quedaron. Una foto que solo se puede hacer una vez. Una foto, de verdad les dijeron hacer una foto, ¿no? Y ahí quedaron, pues les dispararon, los fusilaron. Ya, muy bien. Entonces, muchachos, estábamos... La revolución menchevique fue en febrero, esta va a ser en octubre, también llamada la revolución de octubre. Esta es la revolución del sector dentro del Partido Socialdemócrata llamado el sector bolchevique, liderado por Lenin. Ahora sí vamos con los bolcheviques. ¿Qué cambios hicieron? Primero que nada, Lenin, ¿qué decía? Necesitamos pan. Luego decía, ¿qué cosa? Necesitamos tierra, reforma agraria o no. Y luego al final, pan, tierra y una cosa más, salir de la Primera Guerra Mundial. Sí, ya. Vamos con el pan. Comunismo de guerra. Todo el alimento que haya hay que repartirlo, porque estamos en guerra. Nada que tú tienes un montón de productos, no te lo vas a comer todo, pasa para acá, diamante para el frito, toma tú, que necesitas también. Tú tienes más de lo que vas a comer, dame. Lo comenzó a repartir para que la gente al menos tenga que comer. ¿Ya? Otra cosa, necesitamos tierras. Ya ve, fácil. Le quito las tierras a quienes, a los grandes latifundistas, a los famosos boyardos, ¿te acuerdas? Le quito las tierras a los boyardos. ¿Y hago qué cosa? ¿Qué cosa hago? Fácil, reforma agraria. Ya tengo pan, ya tengo tierra. Otras cositas que hizo es nacionalizar los bancos. A esto se le llama la economía del comunismo de guerra. Nacionaliza los bancos, nacionaliza las empresas que estaban ahí, las extranjeras, ahora son rusas ya. Se fregaron. No, pero es mi empresa, vete, oye, te pago tu pasaje. Ya, chao. ¿Ya? Comenzó a hacer campañas de alfabetización. Acá todo el pueblo se educa. Acá nada que yo soy obrero, no me educa. Acá todos se educan. Todos aprender a leer y escribir. Nada que el obrero no se educa. Acá las mujeres, sobre todo, aprenden a leer y escribir. Porque esta es una sociedad igualitaria. Campañas de alfabetización gigantescas. ¿Ya? Otra cosa más. Le debían a Alemania. Ya no. Vamos a darles tecnología. ¿Ya? Alemania le debía a Rusia. Alemania nos va a dar tecnología a Rusia y Rusia le va a perdonar la deuda a Alemania. ¿Ya? ¿Y cuándo son eso de oriental y occidental? Falta, Segunda Guerra Mundial se acaba. Ya. Escúchame, eso cuando existe la URSS, si te das cuenta todavía no existe la URSS, esta es la República Rusa. Una pregunta, ¿la URSS cuál es? Falta, ahorita. No, ¿la URSS cuál es su ¿Su qué? Sí, como la reñeja de ¿Cómo qué? Su nombre. En sí. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Escúchame, crean la checa. Todo Estado, dice Lenin, tiene un servicio de inteligencia. ¿El Perú qué servicio de inteligencia tiene? El Servicio de Inteligencia Nacional. El SIC. Antes tenía eso con Fujimori, ¿no? ¿Qué servicio de inteligencia tiene Israel? La Mossad. ¿Qué servicio de inteligencia tiene Estados Unidos? La CIA. ¿Ya? Entonces ellos crean, la CIA es servicio de inteligencia, el SWAT son los escuadrones antimotines. Es como decir las escuadrón antibombas. Pero el servicio de inteligencia, los que se encargan de hacer seguimiento, espionaje, eso es la CIA ya. Mira acá, crean la Checa, su servicio de inteligencia, la Checa. Y chicos, ¿te acuerdas que el general Kornilov, crea el Ejército Blanco para restaurar la monarquía? Entonces Lenin dice, el Ejército Blanco todavía está esperando. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? ¡Levántate! Los dos. El Ejército Blanco está a punto de hacer volver la monarquía. ¿Qué hacemos? Hay que crear un ejército para que los enfrente a los blancos. Fácil. Hay que crear el Ejército Rojo. Y crea el Ejército Rojo. Crea el Ejército Rojo para enfrentarse al Ejército Blanco. Chicos, si hay dos ejércitos enfrentándose en las calles, ¿esto qué es? Guerra civil. Exacto. Ejército Rojo de los soviets, de los bolcheviques enfrentándose al Ejército Blanco de los pro-zaristas, pro-realistas que quieren que regrese la monarquía. ¿Ya? Le quitan sus tierras a los señores feudales, a los boyardos. Y en 1922 se crea
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ahora sí, porque ¿qué dijo Lenin? No somos los únicos que quieren ser socialistas. Por allá, por Ucrania, bueno, no, por allá hay un soviet. Más allá hay unos países chiquititos que se acaban de desintegrar, también tienen soviets. Todos los países que tienen soviets, únanse. Y vamos a hacer ya no Rusia, sino la Unión Soviética. La unión de los soviets, pues por eso se llama Unión Soviética. Vamos a unir a todos los soviets. ¿Cuál es la base central del poder de la Unión Soviética? Los soviets. Los soviets, así que va a ser una unión de soviets. ¿Ya? Una unión de soviets. ¿Cuál es el soviet más importante? Obviamente el soviet de Moscú, ¿no? El soviet de Moscú. O el soviet ruso, le decía, porque es el más grande también. Despiértate. Siéntate bonito. Volteate. Ya voy a acabar. Ahí viene. Chicos, ya había pan, ya había tierra. Era pan, paz y tierra, ¿te acuerdas? ¿Pero de qué falta? No, falta paz. Entonces, es lo mismo que tú has dicho. Hay que salir de esa guerra, porque a esa guerra solo se van a matar hijos del pueblo y solo van a morir hijos del pueblo. Esto lo vimos en la Primera Guerra Mundial la clase pasada, el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado hizo que Rusia y Alemania firmen una paz en 1918. Rusia le da territorio, ya llévate mis territorios, pues, ¿no? Ya llévate las repúblicas bálticas, las tierras musulmanas, llévate. No las quiero, con tal de que me des paz, todo bien. Y se retira de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. Chao guerra mundial, no quiero saber más de ti. Le regala, ¿no? Le regala Georgia, Armenia, todos estos territorios. Ucrania, todos estos territorios se los regala Rusia. ¿A quién? A Alemania. ¿Ya? Chicos, pero había un problema. ¿Tú te acuerdas qué criticaban los bolcheviques? Despiértate atrás. ¿Tú te acuerdas qué criticaban los bolcheviques a los mencheviques? Que los mencheviques eran muy blandos, que ellos no querían cambios profundos, que más bien los mencheviques apoyaban el capitalismo, apoyaban a los burgueses, no quieren cambios profundos, no quieren una revolución grande, profunda. Bueno, pronto se dio cuenta que cuando había hecho reforma agraria Lenin, todos los que obtuvieron tierras querían vender y comprar como en el capitalismo. No querían compartir sus tierras. O sea, hace reforma agraria y ahora la gente no quiere compartir sus tierras como en el socialismo. Entonces la gente no había entendido todavía el mensaje del socialismo. Entonces Lenin dice una cosa, ya está bien, hay que desarrollar el capitalismo, pero controlado por el Estado. A eso le llama capitalismo de Estado. Es un capitalismo que es en contra del socialismo obviamente, pero es un capitalismo controlado. Hasta que la gente entienda qué es el socialismo y ahí recién nos pasamos al socialismo. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Hizo una nueva política económica. Hizo una nueva política económica, la famosa NEP, ¿ya? La famosa nueva política económica, la NEP, ¿ya? Y esta nueva política económica significaba que se aumente la producción agrícola. ¿A quién le habían quitado sus tierras, Lenin? A los kulaks y a los boyardos, porque son latifundistas ricos. Bueno, a los kulaks les va a permitir en este tiempo invertir y producir. Profe, ¿cómo es posible si Lenin los odiaba, los votó y todo? Ya pues, pero no estaban preparados ni los campesinos ni los obreros para asumir el socialismo. Entonces que los kulaks sigan invirtiendo un rato, pero con control del Estado. Siempre con control del Estado. O sea, permitió una cierta libertad de comercio. O sea, ya no socialismo, sino una cierta libertad de comercio, hasta que avance el capitalismo y luego cambiar al socialismo. ¿Ya? Siempre con vigilancia del Estado. ¿Ya? Muy bien, ahí te dije el Ejército Rojo. Hay guerra civil, ¿no? ¿Quién cree el Ejército Rojo? El señor León Trotsky. Supuestamente el sucesor de Lenin. El sucesor de Lenin. ¿A quién se van a enfrentar el Ejército Rojo? Al Ejército Blanco. El Ejército Blanco quiere que regrese la monarquía. Y el Ejército Rojo, socialismo. ¿Ya? Socialismo. ¿Ya? Acá viene una cosa más. Lenin hizo una cosa locaza. Ya. Ahí viene lo último. Antes de terminar, Lenin hizo una cosa locaza. Termino. Lenin dice, todos los países del mundo tienen que ir al socialismo. No solo Rusia. Porque si Rusia solamente se queda en socialismo, los otros países nos van a hacer la guerra y nos van a quitar nuestro socialismo. Si todos los países tienen que ir al socialismo, vamos a expandir el socialismo, el comunismo, hacia todos los países. Hay que unir a todos los obreros.
Y ya había pasado eso antes. ¿Sabes cómo se llamó? La primera y la segunda internacional obrera. ¿Qué es eso? Reunión de obreros de todos los países. Y todos los países mandaban sus delegados, sus obreros. Dime. Es como quien dice, o sea, un nombre similar a como quien dice, o sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, solamente que, o sea, No, porque... en una pequeña reunión de todos los Claro, todo el mundo. claro. Era reunión de todos los obreros del mundo. Ya hubo una primera donde estuvo Marx. Hubo una segunda también. Ahora él dice, bueno, si hubo una primera y una segunda, voy a hacer una tercera internacional obrera. Aquí el Perú mandó Aquí el Perú mandó su gente, sus obreros. La tercera internacional. ¿Cuáles fueron los acuerdos de la tercera internacional? Todos los delegados que han venido van a difundir el comunismo, el socialismo y van a convertir a sus países en países comunistas. Bueno, no. O sea, cuando llegaron a sus países ya arrugaron, pero no pudieron, no lo hicieron. Arrugaron. Ya, muy bien. Por eso es que existe este símbolo. Y luego de este símbolo le pones tu estrellita acá. Porque Lenin quería la unidad de los obreros de los 5 continentes. Ahí está. Por eso existe ese símbolo. No, profe, es el símbolo del Sendero Luminoso, ¿no? El Sendero Luminoso lo ha tomado, pero no es su símbolo. Existía antes el Sendero Luminoso, ¿no? Es como que yo agarro una Biblia y comienzo a disparar. ¿La Biblia tiene la culpa? Ya, muy bien. Muy bien. Termino, chicos. Lenin muere de un derrame cerebral. Termina leyendo en su vida y muere de un derrame cerebral. Supuestamente su sucesor iba a ser Trotsky, el creador del Ejército Rojo. El Ejército Rojo le ganó a los blancos, ¿no? Eso sí que quede claro, los blancos perdieron por goleada, se fueron al diablo, chao blancos, y ahora sí, viva la URSS, viva la Unión Soviética, viva el comunismo, ¿no? ¿Qué cantaban? Cantaban la Internacional Comunista, ¿no? Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, ¿ya? Y también sonaba el himno de la URSS, ¿no? Que lo has escuchado en memes hasta por las puras, ¿no? El himno de la URSS. El himno de la U. Sí, por favor, póngalo. Profe, el entendimiento entre bolchevique y menchevique, ¿cuál era? Una reforma. Los bolcheviques quieren revolución profunda, cambios profundos. Los mencheviques quieren cambios por encima nomás, superficiales. Menchevique. El perro. El perro, profe, del perro. Ahí está, pues. La Unión Soviética. Ya mucho, que ahorita viene la policía. Pensé que era algo en serio hoy. Ya, entonces, este símbolo no lo creó Sendero Luminoso, lo utilizó. Solo que aquí explícale eso a la policía, a ver, no te entienden, porque a veces no saben historia. Perro soviético. Ya, termino. ¿Quién era supuestamente entonces el que iba a ser el sucesor de Lenin? Allá, fácil, mi causa León Trotsky. El que quiere. ¿Qué dice León Trotsky? Revolución permanente. No se puede parar la revolución, porque si no nos convertimos en burgueses. Que siga la revolución siempre, que la revolución sea para siempre. Stalin decía, no, ya se hizo la revolución, ahora hay que concentrarnos en cambiar nuestras cositas. Revolución en un país y hay que fortalecer la revolución en un país para luego salir a otros países. Revolución por etapas. Ya, por etapas. ¿Es el Lenin o el Stalin? No, ya Lenin se murió. Este es Stalin. Stalin se trata de la Segunda Guerra Mundial. Escucha. Stalin dice, revolución por etapas, ¿ya? E ininterrumpida, por fases, etapas e ininterrumpida. O sea, hay que consolidar la revolución en Rusia para luego salir a hacer la revolución en otros países. ¿Qué dice Stalin? No, hay que seguir en la revolución, que siga la revolución por todos lados. ¿Ya? Entonces ellos dos se enfrentan. Al final, ¿quién se quedó con el poder? ¿Quién lo eligió como... Stalin. ¿Quién lo eligió como secretario general del Partido Comunista? Porque el Partido Socialdemócrata con los bolcheviques muere y se convierte en el Partido Comunista de Rusia. ¿O no? Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Ya no hay Partido Socialdemócrata donde ve menchevique, bolchevique, no. Ahora se convierte en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese es su símbolo. Ese es su símbolo. Y el URSS, Mira, también nada. URSS es el país. Este es el Partido Comunista de ese país.
Partido Comunista de la Unión Soviética. URSS es las siglas del país. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Termino. Ahí está Stalin. Stalin es elegido secretario general del PQS. Mira. ¿Y qué dice? Revolución consolidada. Escucha. Trotsky se pone como opositor de él. ¿Qué hace Stalin? Lo vota. Trotsky se escapa a México. Y en México, un soldado español, supuestamente comunista, le mete un picazo en el cerebro, el piolet, y lo mata, ¿no? Supuestamente algunos dicen que Stalin lo envió a matar. Pero ¿por qué todos se van a México? ¿Ah? Todos se van a México. No sé, hijo, pregúntale. Por la Revolución Mexicana, será. Ya, pero ¿por qué mejor a Japón? Ahí en la Beijing. Hoy hay varios partidos comunistas. ¿Ya? Por ejemplo, este señor tiene un legado. Los partidos comunistas de estilo trotskista y los stalinistas son otro tipo de partidos. Bueno, esto no te lo explico porque la Rusia, antes de la Segunda Guerra Mundial, gobernada por el gran timonel Stalin, va a ser para el tema que está ahí, que se llama periodo entre guerras. Se mamut. Ponle ya finalizado, hija.